En esta clase, pues vamos a seguir hablando de las transformaciones. Y esta creo que es la sexta clase de transformaciones. Pero pues vamos a checar para no equivocarnos qué número de clase es esta. Es la sexta. Muy bien. Entonces vamos a seguir con nuestra clase sobre las transformaciones. Recuerdan ustedes que la clase pasada pues hablamos de las transformaciones en general y dijimos que si nosotros tenemos un vector de posición R en un sistema de coordenadas cuyas coordenadas son x1, x1, x2, puntitos xn, y nosotros queremos transformarlo de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas, pues nosotros vimos que x y' va a ser igual a la suma sobre j desde que j vale 1 hasta que vale n de a y j por xj. Esa es la transformación directa. Vimos también que la transformación inversa se ve muy parecida y nos dice que es xy va a ser igual a la suma desde que j es igual a 1 hasta que vale n de a y j' por xj'. Y esa es la transformación directa. Esta es la transformación directa de las coordenadas del vector de posición entre un sistema O y un sistema O', y esta es la transformación inversa de las coordenadas del vector de posición entre un vector O y un vector O, y entre un sistema O y un sistema O' y un sistema O. En esta transformación nosotros vamos del sistema O al sistema O', y en esta de aquí abajo vamos del sistema O' al sistema O. Eso es muy importante. Habíamos encontrado también que había una propiedad que cumplían los coeficientes de las transformaciones y vimos que esa propiedad era que a y j era igual a j y'. Y esa era una propiedad que nosotros habíamos encontrado pues invocando la interpretación geométrica que nosotros habíamos hecho de los coeficientes a y j y a y j'. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que a y j era el coseno del ángulo formado entre x y' y xj, y que a y j' era el coseno del ángulo formado entre xy y xj'. Muy bien. También nosotros vimos que si le tomábamos la derivada a estas expresiones de aquí arriba, nosotros podíamos expresar los coeficientes en forma de una derivada parcial y encontramos que a y j era igual a la derivada parcial de x y', la derivada parcial de x y' con respecto de xj, y que a y j' resultaba ser igual a la derivada parcial de xy con respecto de xj'. Todo esto pues es lo que habíamos visto la clase pasada sobre las transformaciones, y esto que hemos escrito aquí pues es como un resumen de eso.
Bueno, en la clase pasada también mencionamos el hecho de que íbamos a definir lo que era un vector en términos de las transformaciones. Y entonces lo que dijimos es que si teníamos nosotros un ente matemático que vamos a llamar A, que tiene las siguientes coordenadas A1, A2, puntitos, AN, en un sistema de coordenadas O, y queremos encontrar sus coordenadas en el sistema O', entonces sí y solo sí y solo sí, el vector, las componentes primas A y prima es igual a la suma desde que J es igual a 1 hasta que J vale N de A y J por AJ. Esto nos lleva del sistema O al sistema O', y la transformación inversa nos dice que AI es igual a la suma desde que J es igual a 1 hasta que vale N de A y J' por A J', y esto nos lleva del sistema O' al sistema O. Entonces, lo que quiero que ustedes se den cuenta es que todo de lo que habíamos hablado anteriormente se refería a las coordenadas del vector de posición. Todo lo que habíamos dicho se refería a las coordenadas del vector de posición. Y aquí tenemos las transformaciones del vector de posición. Ahora lo que estamos diciendo es que un ente matemático de este tipo, o sea, una eneada ordenada, es un vector, o sea, es un vector que va a poder representar una cantidad física, sí y solo sí, cuando pasamos de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas, se va a transformar exactamente de la misma manera en que se transforma el vector de posición. Eso quiere decir que el valor de los coeficientes en estas transformaciones va a ser igual al valor de los coeficientes en estas transformaciones de acá arriba. O sea, va a corresponder al coseno del ángulo entre los ejes correspondientes. Entonces, eso es lo que nos va a definir qué es un vector. Un vector va a ser una eneada ordenada que se transforma de acuerdo a estas transformaciones. Y entonces les decía yo que estas transformaciones pues también las vamos a poder escribir pues utilizando las derivadas parciales. Si utilizamos las derivadas parciales nos queda la transformación directa AI' va a ser igual a la suma desde que J es igual a 1 hasta que vale N de A y J. Y A y J dijimos que era la derivada de XY' con respecto de XJ por AJ, y esto nos lleva del sistema O al sistema O', y la transformación inversa nos dice que ahí es igual a la suma desde que J es igual a 1 hasta N de la derivada de XY con respecto de XJ' por AJ', y esto nos lleva del sistema O' al sistema O. Muy bien. Fíjense ustedes que en el caso general, aquí vamos a tener las derivadas parciales de las coordenadas del vector de posición. Esto siempre van a ser las derivadas de las coordenadas del vector de posición. Eso es lo que nos define los coeficientes de transformación. Pero estas coordenadas, las A's, son coordenadas de un vector en general. Y les digo, lo que nosotros estamos haciendo es, estamos definiendo los vectores de esta manera, porque si se transforman de esta manera las cantidades vectoriales, entonces nosotros aseguramos que las ecuaciones de las leyes de la física se vean de la misma manera en cualquier sistema de referencia. Por ejemplo, el ejemplo que ya les he dado es que F sea igual a M por A en
en el sistema O y en el sistema O'. Por ejemplo, nosotros hacemos un experimento en el sistema O y encontramos que la aceleración en el sistema O es igual a la fuerza que le aplicamos al cuerpo en el sistema O dividido entre la masa del cuerpo en el sistema O. Si nosotros hacemos ese experimento en el sistema O', pues vamos a encontrar que la aceleración en el sistema primo va a ser igual a la fuerza que nosotros vamos a medir en el sistema primo dividido entre la masa que vamos a medir en el sistema primo. Fíjense que esto nos está dando la posibilidad de que los valores de las cantidades físicas varíen entre un sistema y otro, que la aceleración sea distinta a la aceleración prima, que la fuerza sea diferente a la fuerza prima, que la masa sea diferente a la masa prima. Pero lo que nos está manteniendo es la relación entre esas cantidades. Aceleración va a ser igual a fuerza entre masa en cualquier sistema de referencia, ¿sí? Donde los valores, bueno, van a poder cambiar. Y eso es lo que hace que sea muy importante esta definición de qué es un vector, como una eneada ordenada la vamos a poder utilizar como vector en física. Como les decía yo en una clase anterior, una eneada ordenada en matemáticas pues es un vector. Está definido eso como un vector. En física necesita ser una eneada ordenada y además necesita transformarse entre un sistema de coordenadas y otro sistema de coordenadas de acuerdo a estas ecuaciones de transformación que nosotros tenemos ahí. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho. Empezamos todo esto con la rotación en dos dimensiones. La razón por la cual utilicé la rotación en dos dimensiones fue porque de alguna manera quise motivar las transformaciones usando una transformación sencilla. Dedujimos la rotación en dos dimensiones, vimos qué ocurría entre un sistema derecho y un sistema izquierdo, vimos que las matrices que nos describen las rotaciones son matrices ortogonales, vimos que era una matriz ortogonal y así fuimos generalizando la cosa un poco más hasta que generalizamos la transformación a la transformación general, que es estas que tenemos aquí, son las transformaciones en general para las coordenadas del vector de posición. Y después dijimos que, bueno, si las tomamos para cualquier vector, un vector, vamos a decir que un vector es una eneada ordenada si y solo si las coordenadas de ese vector se transforman exactamente siguiendo estas reglas que están aquí. Y entonces, lo que les decía yo es que eso se pide precisamente para que las leyes de la física, las ecuaciones que representan las leyes de la física, sean exactamente las mismas en cualquier sistema de referencia. A continuación vamos a hacer unos pequeños ejemplos sobre esto, pero los vamos a hacer en otra clase.